la sesión pasada lo que vimos fue un poco cómo está formada la semilla, cómo es que a partir de, digamos, del estambre, ¿no? Que están ahí, el polen, que serían las células masculinas que se unen y fertilizan al ovario, obtenemos estas semillas, ¿no? Es la forma de reproducción sexual de las plantas. Entonces, bueno, nosotros para el huerto, ¿cómo obtenemos estas semillas? Vamos a dar algunos ejemplos de, digamos, de diferentes frutos y, y de diferentes semillas que se obtienen en algunas plantas, ¿no? Tratando de abarcar una diversidad de ellas. Esta información que les voy a presentar viene de un manual que, que es del INTA, no sé si lo ubiquen, pero es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina y la verdad les recomiendo mucho visitar su página y sus redes. Tienen información muy buena y además a veces tienen cursos en línea, tienen manuales de diferentes temas, por ejemplo, de conservación de semillas, ¿no? De obtención de semillas, que es de elaboración de conservas, en fin, tienen una gran diversidad, ¿no? De materiales que les recomiendo que lo revisen. Entonces, bueno, vamos a empezar con el jitomate y también aquí van a ver algunos nombres pues que obviamente no son propios, digamos, de nuestro lenguaje, sino más bien de ellos. Al jitomate le dicen tomate. Eh, y bueno, sin embargo, tanto el tomate como el jitomate tienen frutos muy parecidos. Decíamos que son frutos con cobertura, la cobertura de la semilla es mucilaginosa. Entonces, bueno, para extraer las semillas del jitomate, lo que vamos a hacer es, ya habíamos platicado un poquito, que tenemos que dejar la planta, la mejor planta, ¿no? La que nosotros consideremos que tiene las mejores características, por ejemplo, dio los frutos más grandes o dio una gran cantidad de flores, la forma de los frutos. Nosotros ya elegiremos cuáles son las características de selección para esas semillas. Entonces, bueno, hay veces que, por ejemplo, los jitomates, sobre todo para la venta, se cortan un poquito antes, un poquito verdes. Sin embargo, para nosotros es muy importante que estén el mayor tiempo posible en la planta, ¿no? Que el fruto sí se ponga totalmente rojo, ¿no? Que tenga el rojito parejo. ¿Eso por qué? Porque de alguna manera estas semillas van a seguirse alimentando a través del tallo, ¿no? Que le llega todos los nutrientes a través del tallo hacia el fruto. Esas semillas se van a estar alimentando y van a estar madurando. Entonces, bueno, hay dos formas en las cuales podemos obtener semillas de jitomate y una es, por ejemplo, hacer un corte transversal, ¿no? Hacemos un corte y vamos a observar ahí las semillas. Esta sustancia gelatinosa o mucilaginosa de la que hablábamos tiene como objetivo nutrir a la semilla. Sin embargo, no sé si han visto también, hay algunos como videos donde se hacen rebanadas, se cortan rebanadas transversales del jitomate y se pone como tal la rebanada de jitomate en el suelo y se cubre con un poquito de suelo, ¿no? De un poquito de tierra. Y entonces empiezan a germinar ahí. Las semillas de jitomate maduran en el fruto y cuando el fruto está maduro, las semillas también ya lo están, ¿ok? Entonces, hay veces que hacen eso, ¿no? Los cortes transversales y los ponen directamente. Eso si nosotros quisiéramos hacerlo de esa forma. Incluso no sé si han visto un fenómeno que se le llama viviparismo, donde empiezan a germinar las semillas de jitomate dentro del fruto. No sé si lo hayan visto. Se ve muy, no sé, tétrico, para mí se me hace así, ¿no? Como que le empiezan a salir así tallitos al jitomate, se ve muy raro. Pero bueno, si nosotros, una vez que, por ejemplo, ahorita es temporada de jitomate, en realidad en la ciudad, si nosotros tenemos buenas condiciones para tener jitomate casi todo el año, excepto pues en invierno, donde sí el frío les ataca,
pero si nosotros quisiéramos tener las semillas así tal cual, como les digo, las podemos sembrar y de inmediato germinan, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, en las compostas. En las compostas a veces tiramos un jitomate que ya pues tiene alguna parte fea o lo que sea, sin embargo prevalecen las semillas y germinan en la composta, seguramente les ha pasado. Entonces, bueno, eso es por lo que les mencionaba, ¿no? Que estas semillas, una vez que están en el fruto, que el fruto está maduro, ellas también lo están. Pero si nosotros las queremos conservar, pues entonces tenemos que quitarle toda esta sustancia mucilaginosa porque es muy nutritiva y va a ser muy atractiva para los hongos y las bacterias. Y eso va a ser en general, por ejemplo, con cualquier semilla que tenga un fruto carnoso o mucilaginoso. Hay que quitárselo. Si nosotros queremos conservarlas para tenerlas para alguna otra temporada, siempre lo tenemos que quitar. ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues los pueden poner todas las semillas, ¿no? Todo el centro, digamos, del jitomate en un colador, ya sin la pulpa. Y lo vamos a estar lavando con agua. Esto para quitarle todo el mucílago que rodea la semilla. Y después las podemos poner en una servitualla para que se sequen. Este, y entonces van a tener semillas así de este tipo, ¿no? Una vez que ya estén bien secas, casi todas las semillas de jitomate se ven así. Entonces hay que secarlas a la sombra, ¿no? Puede ser bien en nuestra cocina, les digo, en una servilleta. Hay veces que si las dejamos muy húmedas, pues será necesario cambiarles la servilleta, ¿no? Al siguiente día, para que no favorezcamos el crecimiento de hongos. Y ya después los podemos guardar en una bolsa de papel si es que vivimos en un ambiente seco y fresco o en un frasco de vidrio. La idea es que queremos conservarlas para otra temporada, quizá el siguiente año. Entonces no queremos que estas semillas tomen humedad del ambiente y puedan en algún momento de pronto germinar, ¿no? Porque la temperatura y la humedad son, digamos, dos elementos claves que necesitan, ¿no? Que son señales para las semillas para que empiecen a germinar. Entonces, miren, este es la institución que yo les comentaba, el INTA, que junto con ProHuerta y estas instituciones hicieron este manual de recolección de semillas. Ahora, hay otra forma en la que podemos también colectar semillas de jitomate y guardarlas. Este procedimiento pues parece sencillo y parece como razonable si estamos sacando semillas de jitomates grandes, ¿no? Como jitomate saladet, el jitomate bola, estos jitomates grandes. Sin embargo, estar sacando las semillas del jitomate cherry, por ejemplo, puede ser un procedimiento bastante molesto estar haciendo esto, ¿no? Tienen semillas un poquito más pequeñas, el fruto es más difícil de manipular, entonces, y no se obtienen tantas semillas, obviamente, ¿no? Nosotros lo que hacemos con los jitomates cherry es que los dejamos secar en una ventana, y los dejamos que se sequen como pasitas. Y entonces ya después cortamos la pasita como en rebanadas y las guardamos así en una bolsita de papel. Y eso nos ayuda pues para el siguiente ciclo. No es un método de conservación que le recomiendo para dejarlo muchos años, o sea, un año, pasa 2 años, no, sino como para la siguiente temporada, que sea rápido, ¿no? Y de alguna manera también hay veces que luego tenemos muchas variedades de jitomate y entonces dejarla secar así como pasita, pues nos ayuda a ver, por ejemplo, es amarillo, ¿no? Porque de alguna manera conserva sus colores. Entonces, este es el cherry amarillo foco, ¿no? Y ya, entonces, este es el marrón. Y entonces de alguna manera podemos identificarlos si es que en el momento, pues no tuvimos la oportunidad de procesarlas bien hasta el final, que sería lo ideal, ¿no? Pero justo ahorita al final de la sesión les voy a mostrar todas las semillas que tengo sin procesar. Pero bueno, no hagan eso.
Ahora, algo que es muy importante, ¿no? En el caso de los huertos urbanos, que usualmente son pequeños, pues con solo un fruto que dejemos, ¿no? Una planta, un fruto, para que nos dé semilla, pues nos va a generar 150 semillas, ¿no? Es bastante. No tenemos nosotros, o en la siguiente temporada no vamos a poner 150 plantas de jitomate, ¿no? Quizás solo tenemos espacio para 3 o 4. Entonces, aprender este tipo de procedimientos es muy bueno como para que ustedes empiecen a crear su banco de semillas, o que puedan tener semillas para intercambiar, como son algunas de las propuestas que nos compartió Alan, me parece, en el chat, ese tipo de eventos donde uno puede compartir semillas ya adaptadas a condiciones pues locales, ¿no? De la ciudad, por ejemplo. Y también, en último caso, pues también para la venta, ¿no? Si ustedes conocen, tienen certeza de los procedimientos que le dieron origen a esas semillas y ustedes saben que son semillas orgánicas o ecológicas o agroecológicas, y ustedes empiezan a incorporar diversidad, además de no utilizar fertilizantes químicos ni pesticidas, entonces, pues también es una opción en este sentido de la autonomía económica, ¿no? Entonces, bueno, estas personas del INTA dicen que se requieren 2 frutos para obtener la semilla necesaria para la próxima siembra, obviamente pensando en huertos mucho más grandes, ¿no? Sin embargo, quizá, en nuestro caso, con un solo fruto podamos tener las semillas necesarias para 2 o 3 ciclos, ¿no? Ahora, no sé si tengan alguna duda de cómo se obtiene la semilla de jitomate o si ustedes han obtenido y cómo lo han hecho. ¿No lo han intentado? No. No, nunca. Vean que es muy sencillo, ¿no? O sea, estas son de las semillas que podemos tener muy fácilmente, ¿no? Podemos, como les decía, comprar un jitomate que nos guste mucho en el mercado y entonces sacar las semillas. Ahí, bueno, no sabemos muy bien el origen, ¿no? Pero, pues podemos luego averiguarlo, justo obteniendo sus semillas y sembrándolas, si era un híbrido, si era tal vez un híbrido ya estéril o no, o tal vez de pronto sí se conserva ese fenotipo, es decir, como luce durante muchos ciclos, ¿no? Entonces, pues hablaríamos como de razas puras o de variedades criollas, ¿no? Entonces, bueno, inténtenlo, ¿no? Es buena empezar con este procedimiento del jitomate, es uno de los procedimientos más sencillos. Por ejemplo, este tipo de procedimientos funciona mucho, les digo, en general, como para cualquier fruto carnoso. Eh, Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del pepino, ¿no? En el caso del pepino, por ejemplo, ustedes igual van a dejar que el fruto se madure lo más que se pueda en la planta, obviamente sin dejar que se ponga amarillo, ¿no? Porque si uno lo deja demasiado en la planta, el del jitomate, perdón, del pepino, se empieza a poner amarillo, ¿no? Entonces tampoco queremos llegar a ese punto porque entonces empiezan otros procesos de putrefacción. Pero esto es básicamente lo que podemos hacer con muchos de esos frutos, ¿no? Por ejemplo, la papaya, ¿no? También es uno de estos frutos que podemos colectar de esta forma. Sí, Ángeles, adelante. Yo tengo una pregunta. No sé si has visto que luego, por ejemplo, uno parte la fruta o en este caso el jitomate y ya viene germinando la semilla. Ujú. ¿También se podría ocupar esa o no? ¿O no es viable? O sea, lo que pasa es que si ya germinó, pues ya mejor la Ajá. dejas para planta, ¿no? Ya no puedes detener el procedimiento y guardarla. Ya Bueno, sí, me refería a eso que sí, perdón, es que no me expliqué, ¿verdad? Que ya la podía yo así plantar esa, a ver si se claro. daba.
Sí, es lo que te digo, ¿no? Se le llama viviparismo, o sea, dentro de la misma planta empiezan a germinar. Eso pasa mucho a mí, con la papaya, ¿no? Justo. Ajá. El Es, otro día partí una y te juro, todas las semillas que traía un buen de semillas, todas estaban así ya con con crecimiento así de germinado. Yo dije, ay, ¿y ahora dónde pongo todo eso? Pero dije, bueno, va a ir para la otra porque no tenía yo lugar donde ponerlas. pero podemos encontrar, hacerles semilleros por ejemplo, en estos donde viene el huevo, ¿no? En el cartón, ahí los puedes poner y ya vas viendo cuáles prosperan, ¿no? Cuáles crecen fuertes y de pronto luego las puedes poner no sé, en latas o en cualquier recipiente que te puedas encontrar por ahí, ¿no? Por ejemplo, el unicel, aunque a mí no me encanta, pero el unicel es uno de esos materiales que va a tardar muchos cientos de años en degradarse, ¿no? Entonces, bueno, si en vez de solo tirarlo a la basura, medio lo ocupamos momentáneamente, ¿no? Parte de su ciclo de vida, en poner alguna plantita, pues está bien. Ya luego la regalamos o algo, ya vemos, ¿no? Pero sí, en lo posible, bueno, a mí me gusta hacer eso, colectar todo tipo de semillas, incluso de semillas que no son comestibles, también me gusta hacer eso, colectar semillas de por ejemplo, de trueno, de pirul, ¿no? Y germinarlas y luego, ya que estén más grandecitas, pues llevarlas a algún parque y sembrarlas, ¿no? Entonces, sí, eso se llama viviparismo, ¿no? Y pasa mucho en la papaya. También, búsquenlo cómo se ve en el jitomate, si no al ratito les mando una foto en el grupo. Se ve muy extraño, ¿no? Pero eso pasa. Ujú. Entonces pueden hacerlo de esta forma, ¿no? Colectar la semilla, quitar el mucílago o la parte carnosa, o en el caso de los jitomates cherry, que no son tan grandes y como no son tan grandes, pues digamos proporcionalmente no tienen tanta agua y son fáciles de secar, secarlos como pasitas, ¿no? Esa es otra forma y en la que a nosotros nos ha funcionado. Sin embargo, les digo, no es como una forma para conservarlas durante mucho tiempo. La mejor forma, si la van a conservar durante más tiempo, es de esta, ¿no? Lavarlas, quitarles la pulpa y después dejarlas secando en una toallita, en una servitoalla o algo así, dependiendo de qué tanta humedad les decía tenga, pues tal vez va a ser necesario cambiarle la servitoalla, ¿no? Pero en unos 3 días seguro ya está bien seca y ya la pueden guardar. Karen, ¿Sí? yo tengo una duda de cómo, ya que tengamos la semilla seca, Sí. ¿cómo es que se sembraría? Ah, pues igual que cualquier semilla, ¿no? O sea, recordemos cuando vimos la parte de la siembra, este tipo de semillas, generalmente que colectamos de fruto, son grandes. Entonces, estas van a ser siembra directa o también podría ser indirecta, ¿no? En almácigos, pero recordemos que hay que enterrarlas 2 a 3 veces su tamaño, ¿no? Hay que enterrarlas, ponerlas en algún sustrato de germinación, por ejemplo, se me ocurre el peat moss o fibra de coco, la que es muy chiquita, ¿no? La que es como polvillo casi, o en tierra, tal cual, ¿no? Yo le pondría algún componente ahí mineral, y orgánico para ayudar a retener la humedad, es, y permitirle el aire, ¿no? Que no se apelmace. Si es pura tierra, a veces tiende a compactarse. Entonces, eso impide que las raíces crezcan, ¿no? Y entonces le cuesta mucho trabajo a la planta prosperar. Pero sí, siembra directa y pues así como nos enseñaron, ¿no? Con agüita y o sea, se recomienda que al principio sea oscuridad, pero si la tienes enterrada, pues eso ya le da oscuridad, ¿no? Y estas semillas de jitomate te pueden durar hasta 3 años, o 5 años, algunas, ¿no? Entonces, bueno, y les decía, es increíble la cantidad, ¿no? De semillas que obtenemos por fruto. Ok, entonces, bueno, ahora vamos con otro tipo de semillas, que son las semillas de acelga.
No sé si ustedes las han visto o han sembrado acelga, han visto cómo son estas semillas. ¿Sí las han visto? La verdad yo no las conozco. ¿No? Creo que son redonditas, ¿no? Sí son redonditas. ¿Las semillas? Ajá. Las Creo que yo semillas. tengo una. Si quieres, ahorita le tomo una foto y se las muestro. Sí, ahí mándanos una foto. Son como la Este, espinaca, ¿no? Parecidas a la ajá, espinaca. son muy parecidas a la espinaca, pero ahorita Y vamos a ver betabel. una característica, ajá, y el betabel. Ujú. Entonces, miren, las obtener semilla de acelga o de espinaca o de betabel son plantas bianuales. Eso quiere decir que van a florecer cada 2 años. Entonces no se desesperen si su objetivo es obtener semillas de esa variedad, pues no se desesperen porque sí son tardadas. En una ocasión nosotros tuvimos ¿han visto estas acelgas de colores? Teníamos unas acelgas de colores que eran de polinización abierta, es decir, no eran híbridos. Entonces, podíamos obtener sus semillas para tenerlas para la siguiente ocasión. Sin embargo, esa selga, en particular era una selga naranja, nos estuvo dando hoja, y como nosotros le cortábamos, pues ella sigue generando hoja, ¿no? Es una forma también de alargar su ciclo de vida de hoja, ¿no? Si nosotros no la podamos, no le vamos cortando sus hojitas, a veces sacan su vara mucho más pronto, ¿no? Eso también. Entonces, a lo mejor ahí nosotros hicimos mal, pero pues también no la queríamos comer, ¿no? Entonces nosotros la íbamos comiendo, la íbamos, sí, cortando sus hojas y estuvo dándonos hojas durante 3 años y nunca nos quiso dar semilla, ¿no? Entonces, bueno, no se desesperen, les digo, pero lo que hacen es que sacan una vara floral. Y si ven este tipo de floración, a diferencia del jitomate, que creo que no se mostró ahí, pero si han visto la flor de jitomate, es una flor chiquita amarilla, ujú, donde de hecho los órganos masculinos y femeninos los tiene muy juntos, como encapsulados de hecho, ¿no? Entonces, eso es muy fácil que se autopolinice. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos son muchísimas florecitas juntas. A esto se le llama inflorescencia. Y entonces van a sacar muchísimas varas florales y luego necesitamos que se sequen en la planta, ¿ok? Porque estas van a tardar en madurar. Ujú. Aquí el fruto que se tiene en la selga es uno de esos frutos secos que yo les decía, ¿no? Que son casi imperceptibles. Entonces, de hecho, se desvanecen muy rápido. Por eso es importante que las semillas sigan ancladas a la planta madre para que les siga suministrando los alimentos, ¿no? Los nutrientes y se terminen de formar. No sé si alcanzan a ver cómo es este fruto, ¿no? Es como picoso, como que es como irregular, tiene picos y en realidad vamos a colectar la vara cuando ya esté seca y en la planta. Ujú. Entonces hay veces que se ve muy triste, ¿no? Porque está como todo seco, pero en realidad pues estamos generando un proceso donde vamos a tener luego mucha vida, ¿no? Estos se llaman glomérulos. Aquí se ve un poquito mejor la forma que les digo, ¿no? Son muy parecidas estas semillas de acelga y de betabel, como nos decía Lalo, las de espinaca, y se forman en este tipo de estructuras que se llaman glomérulos. Cada uno de estos frutos, que ven que no es carnoso, tiene 3 o 4 semillas. Hay veces que cuando nosotros compramos estas semillas de sobre, ya nos lo entregan redonditas, son chiquitas y redondeadas, pero nosotros no las vemos a menos que ustedes se tomen la tarea de abrir estos glomérulos y sacarlas. Sin embargo, a mí no me gusta, yo sí prefiero tenerlas de esta forma y sembrarlas así, ¿no? Y entonces luego me salen 2 o 3 y hay veces que si lo hago a tiempo puedo separarlas y recuperar
las 3 o 4 plantitas que salen o que terminan de un solo glomérulo. Entonces, en buenas condiciones de almacenamiento me refiero a que las tengan pues en un lugar fresco, en un lugar seco. Estas pueden durar hasta 3 años, ¿no? Incluso esta técnica de conservación, por ejemplo, en frascos, pues es muy buena porque no permite el intercambio, o sea, como directo con el ambiente, ¿no? Que llegue alguna polilla, que llegue algún insecto, algún gorgojo y que se la quiera comer, ¿no? Entonces la mantenemos aislada y es una de las formas en cómo los bancos tienen sus semillas, ¿no? En frascos de vidrio. Entonces, bueno, estas nos pueden durar hasta 3 años. Y por cada planta que nosotros dejemos de acelga, vamos a tener 110 gramos de semilla, que bueno, son muchísimas, ¿no? Son muchas, muchas semillas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el INTA nos dice que 2 plantas es suficiente para autoabastecerse, sin embargo, pues yo digo que con una es suficiente, ¿no? Ahora, ahora vamos a ver esto, como les digo, está aquí como le llaman los argentinos, el zapallo, que es la calabaza. Entonces, la calabaza, pues es igual un fruto carnoso, ¿ok? Entonces, lo que ellos recomiendan es elegir, pues, obviamente los frutos maduros. Esta es una calabaza que le llaman calabaza cacahuate y que se produce mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, en el norte de la ciudad. Nosotros casi no la tenemos, ¿no? Pero nosotros podríamos obtener semillas, sobre todo de las calabazas que son muy grandes, que sí se maduran, ¿no? Porque no sé si hayan hecho ustedes algún corte de, por ejemplo, una calabacita, un calabacín. Las semillas, ¿cómo son? ¿Cómo las perciben ustedes? ¿No? Ángel, Pues tiene la mano levantada. a lo mejor la pregunta es plana, ¿no? O sea que la semilla es aplanada y tiene una cobertura fibrosa y adentro está pues yo creo que la verdadera semilla. Sí, o sea, son como planas, pero ustedes saben que, por ejemplo, las pepitas, quienes comen pepitas, pues saben que son las semillas de las calabazas. Sin embargo, son como duras, ¿no? Y cuando ustedes abren una calabacita o un calabacín, digamos cuando lo consumimos como verdura, son más bien aguadas, ¿no? Son como muy suaves, ¿no les parece? Yo no como esa fruta. Pues en realidad son muy suaves, entonces mm, difícilmente esas semillas o sea, son semillas maduras. Las semillas de calabaza tienen que estar muy duras para ser realmente, pues fértiles, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran tener una calabaza que esté madura, pues tendrían que dejarla mucho tiempo en la planta, o sea, del mercado difícilmente van a poder sacar semilla y que germinen, ¿no? Porque son semillas inmaduras. Se cortó antes de tiempo ese fruto y es el fruto como nosotros lo consumimos en verdura, porque es más tierno, es más dulce, más sabroso quizá, pero si nosotros quisiéramos dejar ese fruto para semilla en nuestro huerto, sí tendríamos que dejarla el mayor tiempo posible en la planta y después secarla, y estas sí las vamos a secar al sol. ¿Por qué las vamos a secar al sol? Porque tienen una gran cantidad de carne, ¿no? Como de fruto. Entonces, ahorita al final les voy a enseñar cómo los podríamos hacer.
Las que son grandes y se quedan mucho tiempo y que su pepita sí es dura, como este tipo de calabazas, las pueden colectar como se dice aquí, ¿no? O sea, vamos a hacer un corte transversal, vamos a sacar el contenido, ¿no? De las semillas que están embebidos, como dice Nancy, en una matriz fibrosa, y las vamos a lavar y a secar a la sombra, y entonces tendríamos estas pepitas, tal cual, ¿no? Entonces, ya que las sequemos, una forma también de ver si vamos a guardar una semilla viable es la prueba de la uña, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, este tipo de semilla es muy dura y si nosotros le encajamos la uña no la vamos a lastimar. Entonces, si la aplastamos, ¿no? Le enterramos nuestra uña y la uña queda marcada, pues quiere decir que está vacía, ¿no? Entonces no hay embrión ahí, no hay cotiledones. Entonces esas semillas, pues no, muy probablemente, pues no vayan a germinar. Entonces tienen que estar gorditas, ¿no? O sea, las semillas que están vacías, pues se doblan y se quiebran, ¿no? A la prueba de la uña. Entonces, es así como podemos obtener las semillas. Y la otra es dejar secar el fruto mucho tiempo. Hay algunas calabazas que ahorita les voy a mostrar que hemos dejado secar hasta por 6 meses, ¿no? Cuando las dejan secar, ¿no? Dentro del fruto les digo que yo les recomiendo que sea el sol, porque como tienen mucho fruto, mucha agua, pues es muy fácil que se les contamine con hongos o con bacterias si ustedes lo dejan secar el fruto a la sombra. Entonces, a ese sí hay que dejarlo secar al sol durante un buen rato, pero después, y ya cuando suena hueco, así como los guajes, ya los abrimos y le sacamos la semilla. Esta cuestión fibrosa que recubre a las semillas tiene propiedades antifúngicas y antibactericidas, es decir, protege a las semillas de que algún hongo o alguna bacteria se la quiera comer. Y cuando la dejamos secar, cuando se hace toda esta fibra, ¿no? Esta malla fibrosa, se hace polvo y cuando nosotros lo sacamos, lo abrimos, este, lo respiramos, nos pica muchísimo en la nariz, ¿no? Es como muy irritante. Entonces, si hacen esa técnica de secar el fruto al, al sol, tengan mucho cuidado, pónganse un cubrebocas, ¿no? Para al momento de recolectar las semillas, porque ese polvito pica muy feo, ¿ok? Ahora, estas las podemos almacenar igual que todas las semillas entre 5 y 25 grados, ¿no? Recordemos que la temperatura es un factor importante, pero sobre todo la humedad. Esto lo vamos a ver cuando veamos ya los germinados. Entonces, estas semillas pueden durarnos de 1 a 3 años si las almacenamos correctamente, ¿no? Porque después van perdiendo como viabilidad, como todas las semillas, ¿no? Ahora, igual, ¿no? Cuando las podemos cosechar, cuando el fruto ya está maduro, alcanzan su máximo tamaño. Esa es la cuestión, ¿no? Nosotros tenemos que también seleccionar las mejores o el fruto más grande, ¿no? El más gordo. Y en realidad obtenemos en promedio, obviamente depende de la variedad de calabaza, pues 25 semillas, ¿no? Por calabacita. Hay algunas más, algunas menos, ¿no? Que son más o menos 5 o 7 gramos. Ahora vamos a ver el caso de otra inflorescencia, ¿no? En el caso de la calabaza, pues ya sabíamos que son sus flores como tiene la flor macho y la flor hembra, ¿no? A veces salen en la misma planta, a veces no salen en la misma planta, ese es un problema, pero requiere ser polinizada, ¿no? Ya sea que nosotros lo hagamos con un pincel, que llevemos el polen de la flor macho a la flor hembra, o que pues generemos o tengamos plantitas
aromáticas o así que atraigan polinizadores y que nos ayuden a hacer esta labor, ¿no? Ahora, en el caso de la cebolla, pues también es un ramillete floral, ¿no? Es una inflorescencia donde hay muchísimas florecitas juntas. Y Nancy nos mandó apenas una foto de sus ramilletes, ¿no? Entonces, cuando, digamos, cuando la planta de cebolla ya está en etapa reproductiva, va a empezar a sacar este ramillete, ajá, en la parte central de la cebolla. Cuando saque esto, pues ya ustedes no intenten sacar la cebolla, ¿no? O sea, si ustedes querían cebolla y ya sucedió esto, pues ya mejor dejen el proceso seguir para que les dé semillas y tengan muchas cebollas después, ¿no? Ahora, eh, igualmente, aquí el fruto se va a quedar pegado y es como una especie de fruto seco. Entonces, no sé si alcanzan a ver, obviamente estas son las florecitas y cuando se poliniza, se genera un fruto. Ajá. Entonces, esos frutos parecen capsulitas y a lo mejor Nancy nos puede describir mejor porque ella los tiene ahorita. ¿Cómo son esos frutos, Nancy? Ay, ahora que lo dices, sí, ahora las revisé y algunas tienen como unas triangulitos como corazoncitos hasta arriba. Ahorita están Ajá. verdes todavía, pero sí son como triangulares. Son triangulares, ¿no? Hacen como una especie de cápsula. O sea, la florecita Ajá, parece que se cierra, ¿no? Como que se ajá. mete. Y esos, a Sí, ver si sí. se ve aquí. Ah, es así, ¿no? Entonces, miren, el problema de la cebolla es que si ustedes la dejan ahí, como en el caso que yo les comentaba de, ¿cuál les dije? Que hay que dejarla ahí, de la selga. Si ustedes la dejan ahí a que se seque, pues van a caer estos frutos aquí mismo, ¿no? Entonces se desprenden de manera muy fácil. Entonces, yo lo que se recomienda es que cuando se empiezan a abrir los frutos, ajá, esas capsulitas empiezan a querer abrirse para sacar sus semillas, es el momento de cortar toda la vara floral. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, que ya está en un lugar a la sombra y vamos a dejar que se sequen ya fuera de la planta. Aquí todavía va a haber nutrientes, ¿no? Que van a seguir alimentando estas semillas, pero el hecho de que algunas de ellas, como ven aquí, ya empezaron a abrirse, ¿no? Así es como se ven, pero obviamente muchas van a estar con flores alrededor todavía, ¿no? O cápsulas que no están maduras, pero se van a madurar fuera de la planta. Entonces, para que ustedes no pierdan esas semillas, pues entonces las cortan las varas y las dejan así sobre un periódico, por ejemplo, para que terminen de madurarse. Y ya después van a ver que se van a caer todas las florecitas, los restos de flor, y van a ustedes como a apretar estas capsulitas y van a sacar sus semillas. Ujú. Las semillas de cebolla son unas semillas planas, negras, muy bonitas. Ujú. Entonces, esta es la manera en cómo podemos recolectar las semillas. Pero Y me tengo que esperar a que hasta que todas tengan esa forma, porque no todas no, reaccionaron así. Yo no, tengo a no, lo mejor 5 de todas. es que a lo mejor no se ve, ¿no? Pero aquí hay algunas cápsulas, no sé si alcanzas a ver, que se empiezan a abrir, ¿no? No están del todo secas, pero hay algunas que se empiezan a abrir. Entonces, este es el momento de cortarlo. Ok. Vas a ver todavía muchas flores, ajá, pero, No, las mías ya están todas secas. ujú. Todas las flores se secaron y Entonces, algunas se, se hicieron capsulita verde. ok, ok, entonces ese es un buen momento para cortarlas y y ponerlas así, ¿no? Como sobre un periódico a que terminen de madurarse y ya vas a ver cuando esté todo seco, entonces ya vas a colectar y vas a recolectar algunas que obviamente se van a caer al piso, pero pues tú vas a tener tu periódico y ahí las vas a poder colectar, ¿no?
Y las otras, pues entonces las capsulitas las vas a apretar. Ok. Las vas a Y el apretar. corte, Ujú. perdón, dime. No, dime. El corte de la vara, ¿qué tan cercano a la cebolla es? Porque pues es como de 60 centímetros la vara. Es casi toda la vara. Trata de Ujú. cortarla toda. Ujú. Ok. Sí. ¿Y ya se puede comer esa cebolla o ya no? Ya no te va a gustar. Ah, sí, ¿sabe feo? Sí, fíjate que muchas plantas, o sea, justo cuando empiezan el proceso de floración, sacan ya sea esta vara floral, ¿no? Este ramillete, o que empiezan, en el caso de la selga, ¿no? Que empieza a sacar esto. Las hojas, para empezar, se disminuyen muchísimo, ¿no? En el caso de la selga, su tamaño se disminuye mucho porque toda la energía la está concentrando en llevar nutrientes a la semilla. Pero además también empiezan a producir un látex, ¿no? Que es muy amargo, entonces ya no sabe bien. Y este látex lo que hace es darle rigidez al tallo floral, al ramillete. Ujú. Mejor se lo voy a dar a la señora de las hierbas para las brujas. Pues sí, sí, puede ser. Ok. Entonces ese es otro tipo de fruto, que también es un fruto seco, ¿no? Ahora, una planta de cebolla, vean la cantidad de semillas que nos puede generar, ¿no? Entonces, bueno, tener una planta y además ahorita que Nancy tiene 4, va a tener cebollas para mucho tiempo, ¿no? Entonces, no destinen demasiadas porque, pues eso, ¿no? Van a tener muchísimas semillas. Ahora, en el caso de la lechuga, habíamos platicado que es un tipo de semilla que se dispersa por viento. Entonces, la recolección de la lechuga, no sé si alguno de ustedes la haya hecho, o nos quiera comentar su experiencia. Sí, yo, Karen, yo he recolectado bastante semilla de lechuga. Ujú. Igual cuando se empieza a secar, empieza a sacar la flor, ya empieza a secarse, ahí es hora de cortar porque si no empieza a tirar todas las semillas. Exacto, es un poco difícil porque además empiezan a volar y las empieza a tirar y Sí, luego son súper pequeñas y estarlas recogiendo de la maceta, del suelo de la maceta está bien difícil, entonces la lechuga es muy noble porque también nos da muchísimas semillas, pero tiene esa situación, ¿no? De que se dispersa por viento y entonces si nosotros no la colectamos rápidamente, pues la vamos a perder, ¿no? Entonces, bueno, igual que cualquier planta, pues vamos a escoger las mejores plantas, las de hojas sanas, ¿no? Y van a ver que va a empezar a espigar, ¿no? Esta parte va a empezar a sacar su tallo floral. Entonces, eh, si ustedes no se percatan de esto, digamos muy al principio, y comen sus hojas, van a notar cada vez que corten la hoja, van a notar que saca un líquido como blanco, ¿no? Entonces, ese es el látex y es lo que hace que le dé rigidez, ¿no? y se Soporte amarga. y sabe muy amargo. Ya sabe muy amarga, ya no está tan rica, ¿no? Sí, y va para todas las lechugas, ¿no? Es el mismo proceso de extracción de la semilla. Sí. Florea igual y da la misma flor. Hay Ujú. algunas que dan la semilla como cafecita y hay otra que da la semilla blanca, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí, pero como dice Lalo, todas las semillas, todas las flores de la lechuga son iguales, ¿no? Es una florecita amarilla, eh, como peluda, ¿no? No sé si está aquí, casi no se ve, pero es aquí, ¿no? O sea, saca, Como igual son pues, dientes de león, inflorescencias, ¿no? ¿no? En este caso, por ejemplo, ya fue polinizada esta flor, ¿no? Y entonces ya se ve gordita, no sé si ven, ¿no? Ya está gordita y después lo que hace es que saca el fruto, que también es un fruto seco, ¿no? Y además al lado, donde están las semillas, ¿no? Cada fruto, digamos que tiene, no sé, unas 30 semillas, ¿no? 20 semillas.
todas juntas, parecido al diente de león, ¿no? O sea, que están ahí todas juntitas. Entonces, bueno, produce la vara floral, ¿no? Entonces tiene otra vez inflorescencia. La inflorescencia son muchísimas florecitas juntas, ¿no? O sea, no se ve que haya una flor grande particular, ¿no? Y genera eso, esa florecita que les digo que es de aspecto plumoso, amarilla, muy bonita. Y luego, lo que hay que hacer es que cuando se empiecen la mayoría, ¿no? Habrá algunas que van a estar en este estado como inmaduro, pero quizá habrá muchas que ya estén en este estado maduro. No van a estar todas al mismo tiempo, y si ustedes esperan a que todas estén maduras, pues probablemente pierdan muchas semillas, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es que si la mayoría está inmadura, como esto, entonces las que sí estén maduras las agarran con el dedo, ¿no? Las pellizcan y entonces le quitan digamos, la plumita por la cual se va a volar y ya guardan la semilla. Pero hacer este procedimiento, florecita por florecita, es un trabajal, ¿no? Entonces, van a ver que el fruto, digamos que lo recubre, ya cuando está seco, pues es muy fácil, se deshace con las manos, se hace polvo, básicamente, y ustedes se quedan con la semilla. Yo lo que hago es que cuando ya la mayoría está madura, ya están secas, corto toda el ramillete, toda la vara floral, y la meto en una bolsa. Y ya en la bolsa ya las voy sacando. Ahorita les voy a enseñar una de estas bolsas que tengo, ¿no? Y la manera en cómo hemos encontrado que es fácil limpiarlas es que dentro de la bolsa destruimos todas las florecitas, ¿no? Las aplastamos y todo va a caer al final, hasta el fondo de la bolsa, y ese fondo de la bolsa lo ponemos en un colador, ¿no? De estos que usamos para las verduras. Y en ese colador las empezamos como a soplar. ¿Para qué? Para que toda la cascarilla, todo el polvito del fruto y estas plumitas pues se vuelen. Es un soplar pues muy, muy cuidadoso, obviamente, ¿no? Porque si lo soplamos muy fuerte pues se va todo. Pero con eso nos quedamos con lo más pesado, que son las semillas. Entonces, como nos decía Lalo, algunas lechugas nos dan semillas más claras y otras más oscuras. En general, las variedades rojas, sangrías, son blancas, ¿no? En cambio, las oscuras son verdes, aunque no es como todas las verdes son oscuras, ¿no? Sí hay verdes que son blancas, ¿no? Pero yo lo que he visto es que es más bien al revés, ¿no? Como las que son más rojitas tienden a ser, la mayoría son blancas, mientras que las verdes son más bien negritas, ¿no? Aquí dice que duran de 1 a 3 años. Eso sería lo óptimo, utilizarlas dentro de ese periodo de tiempo, pero no sé si han visto que hay semillas de lechuga que se han encontrado así en restos arqueológicos y las han podido germinar, ¿no? Entonces son una cosa tremenda, pero bueno, no llevemos al extremo nuestras semillas y ocupémosla pues lo más pronto posible, ¿no? Entonces, una planta de lechuga nos puede dar 4 gramos de semilla. Con estos ustedes se pueden dar cuenta que 4 gramos equivalen a 3,000 semillas. Entonces, eso quiere decir que son semillas realmente muy chiquitas. Ok, entonces ahora vamos a ver el procedimiento para sacar la semilla de la arúgula. No sé si conocen la arúgula. Y bueno, los argentinos le dicen rúcula, pero es esta planta de la cual se consume su hoja y que es muy, muy rica, ¿no? Es un poco amarga, pero es muy rica. Fuerte el sabor, ¿no? ¿Mandé? Es como un sabor picante, ¿no? Sí, es muy fuerte, ajá. Como el berro.
más o menos. Perro, ajá. Sí, es muy rica y es muy buena, por ejemplo, para las personas diabéticas, porque les ayuda a reducir sus niveles de azúcar en la sangre. Entonces se las recomiendo muchísimo. Y pueden encontrar muchas variedades de arúgula. Por ejemplo, aquí en el Cerrito hemos encontrado 2 variedades silvestres y todas tienen esta forma de como de cruz, ¿no? De su florecita. Es muy característica, ¿no? Así, por ejemplo, también es la del rábano. Entonces, bueno, son flores también muy, muy, muy hermosas. Esta no es, si ven, estas son flores individuales, no son inflorescencias. Entonces, este tipo de plantas también se pueden polinizar por insectos, pero también se autopolinizan. Eso quiere decir que los 2 sexos, tanto el masculino como el femenino, están muy cerca y entonces es muy fácil, casi que nada más le pasas el dedo o con el viento, se polinizan, ¿no? Entonces, pero lo interesante de esto es que nos dan unas tipo vainas, estas. Y entonces lo que hay que dejar, en este caso de la arúgula, es dejar que se seque en la planta, ¿no? Igual que la selga, igual que la espinaca, tenemos que dejar que se seque ahí. Y ya después, ¿sí? Es el mismo proceso que el brócoli, ¿no? También es muy parecido. El brócoli también genera vainas de esta forma, ¿no? Igual, ajá. El rábano también. Pero el rábano es un poquito, son más gruesas, ¿no? Las vainas. Y estas son como el alpiste. Estas son muy fáciles, o sea, son muy delgaditas, son como, pues sí, como no sé, hay una planta que le llaman vaina, no sé si la ubican, que es la que venden para los pajaritos. Pues bueno, es muy parecido el tamaño, la textura. Es como un pastito, es como la flor de un pasto. Bueno, así le llamo yo porque es larguita y en las puntas tiene como pelito, o como la, lili, ¿no? Lili o alelí. La planta de alelí así es, El ¿no? alelí, Larguita. exacto. La planta de alelí también genera frutos de esta forma. Es que las de los pastos son un poco distintas, pero son más bien como aladas. Pero sí, como el alelí, así exactamente. Entonces, es muy fácil abrirlas. Ahorita yo ya no tengo semillas bueno, tengo semillas de arúgula, pero no tengo la vara para mostrárselas. Y la cuestión, aquí el problema un poco es que sí tienen que dejarla secar en la planta, ¿no? Y esto, pues, como ustedes se imaginarán, pues es muy atractivo para las aves, ¿no? Entonces hay veces que se llevan todo, ¿no? Tú lo estás dejando ahí que se sequen y a veces llegan las aves y se llevan todas tus semillitas, pero bueno, igual pueden dejar unas cuantas para las aves y unas para nosotros, ¿no? También se generan bastantes y entonces van a tener suficientes para la siguiente vez que quieran sembrar, ¿no? Aquí les pongo algunos como rendimientos, es decir, cuántas semillas o gramos tenemos por planta. En el caso de la selga ya decíamos 110 gramos en 2 plantas. La berenjena podemos tener de un solo fruto hasta 150 semillas. De la cebolla decíamos que tenemos muchísimas, ¿no? 2,000 semillas, de la lechuga más, 3,000 semillas. Del perejil, no sé si alguien tenga una planta de perejil que le haya dado semillas. Es una cosa tremenda, o sea, no, es incontable, ¿no? Da muchísimas. Igual la zanahoria, cuando da, también da muchas. No tantas como el perejil, pero da muchísimas, ¿no? Son alargaditas, pequeñas, planitas. Del pimiento, pues igual como del jitomate, bueno, vamos a tener en realidad hasta 60 semillas por fruto, ¿no? El maíz, dependiendo de cuántas hileras tenga, ¿no? 60 semillas, del rábano 500 semillas, da muchísima. El betabel es difícil, o sea, el betabel
es una planta que es bianual también, tarda mucho tiempo en darnos semillas y luego no nos da tantas, ¿no? Estas sí hay que cuidarlas. El jitomate decíamos, bueno, también depende del tamaño y de la variedad, ¿no? Pero 150 semillas por fruto. De los cherries yo he contado que dan a lo mucho unas 20 por fruto. Entonces, bueno, considerar eso. Les decía de la zanahoria, da 4,500 semillas, ¿no? Es una cosa así tremenda, ¿no? Y la calabaza, pues más o menos como 25 semillas por calabaza. Recuerden que las calabazas sí hay que dejarlas un buen rato, que se queden en la planta, sin dejar que se pudran, ¿no? O sea, también cuando alcancen como el tamaño máximo, es el momento de cortarlas, y ya sea que les hagamos el corte transversal y les quitemos el contenido y las limpiemos y las sequemos, o que pongamos todo el fruto a secar al sol. Ahora, las podemos guardar. Ya les decía, puede ser en frascos de vidrio, pueden ser en bolsas de estas de papel, ¿no? Sin embargo, si ustedes viven en un ambiente donde hay mucha humedad, el papel pues absorbe esa humedad y eso promueve que pues lleguen bichos, ¿no? Hongos y bacterias a nuestras semillas y se lo quieran comer. Incluso de pronto también, si están como solo en papel, les digo, polillas, algún insecto llega y pues se come fácilmente el papel, ¿no? Entonces yo les recomiendo como ya asegurarse que estén bien secas si es que las van a conservar. Eso es un factor muy importante porque eso nos permite tener a las semillas en latencia, es decir, que siguen vivas, pero están como dormidas, ¿no? Y si están bien secas, las podemos meter en una bolsita de celofán antes de ponerlas en la bolsita de papel, ¿no? Hay que mantenerlas también un poco como en oscuridad y así, ¿no? Digo, no es que porque les dé la luz ya vayan a germinar, pero si es que hay humedad por ahí que se haya quedado, pues sí se puede favorecer el crecimiento de bacterias. Ahora, este cuadro se los pongo porque hay que saber, ¿no? Hay que estudiar, y esto era parte igual de los primeros cuadros que vimos, ¿no? Creo que la primera tarea de saber si yo quiero obtener semillas, ¿no? Quiero generar esa autosuficiencia, quitarme la dependencia de ir a una casa de semillas. Tengo que saber cómo se reproduce esa planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, hay unas plantas que se llaman alógamas, ¿no? O polinización cruzada. Eso quiere decir que se van a juntar el sexo masculino con el femenino, puede ser por el viento, acción del viento, o sea, el caso de la selga, las espinacas, el del maíz, ¿no? El del maíz, lo que ocurre es que la parte masculina, el polen, queda hasta arriba, mientras que toda la parte del estilo, el ovario y el óvulo está en la parte baja de la planta. Entonces, cuando sopla el viento, se cae este polen y llega a polinizar a la parte femenina, ¿no? La remolacha, ¿no? Que es el betabel. Esto ocurre, es polinización cruzada, pero por viento. Es decir, sí tienen las florecitas separadas, pero están de alguna manera en una disposición que con simplemente que pase el viento, esto se poliniza, ¿no? Hay algunas otras que las plantitas las flores están separadas, que ya decíamos que también es otra forma de decir que son dioicas, ¿no? Que tienen dos casas. Una flor es masculina y una flor es femenina. Pero no están tan cerca, o no simplemente por la acción del viento se van a polinizar. Entonces eso pasa con la chicoria, que es un tipo parecido a la lechuga, con las albahacas, con el apio, la calabaza, la cebolla, que sí requerimos que lleguen insectos a polinizar, ¿no?
Y no necesariamente abejas, hay muchísimos, les decía, insectos que polinizan, como lo son las moscas, las chinches, los escarabajos, incluso las hormigas, ¿no? Llegan a hacer esta labor. El maíz también puede ser polinizado por insectos, el pepino, el perejil, casi todo, pimiento, ¿no? El puerro, que es poro, el rabanito, el betabel, la arúgula, el jitomate, la zanahoria. Entonces vean la importancia de no solo tener nuestras plantas, digamos, que nos producen, ¿no? Nuestras hortalizas, sino también el poder atraer estos polinizadores con otro tipo de plantas, ¿no? Generalmente las aromáticas, estos ayudan mucho, ¿no? Que le llamamos jardines de polinizadores. Y hay otras que se llaman autógamas, donde en la misma flor, ¿no? Que nosotros les hemos estado diciendo monoicas, en la misma flor se encuentran los dos sexos y están tan juntos que simplemente, de verdad, con que se mueva tantito la planta, ¿no? Yo decía por el viento, pero puede ser lo que sea, básicamente se autopolinizan, ¿no? Entonces, ese es el caso de la berenjena, del haba, la lechuga, el pimiento, los frijoles, el jitomate. Ahora que si ustedes tienen jitomate en casa, cuando dé su flor, véanla y van a ver que no van a poder distinguir el polen, los estambres y el polen. Tendrían casi que hacer una disección, abrir la florecita para poder identificarlos. Están tan juntos, tan juntos que se autopolinizan, ¿no? Entonces, bueno,